Bienvenidos al primer episodio de Factor Campo, un lugar donde comentaremos la actualidad del Barça. Yo soy Alejandro y me acompañan, como siempre, Chigrinsky, acá Chigri, Hola, muy buenas. y el Capitán Puyol. Hola. Bueno, en la jornada del sábado por la noche, el Barça se impuso ante el circo mediático, la extorsión y los comunicados del Real Madrid, con fútbol y con corazón. Una victoria trepidante en los últimos minutos de la prórroga, por 2-3. Y nada, después de esta resaca de victoria, ¿qué sensación nos dejó un poco la final? Primero, Chigri, ¿nos quieres comentar cómo lo viviste? Pues la verdad a mí me sorprendió bastante porque esperaba un partido de mucho más control del Barça, un partido pues como lo que venimos viendo, un 5-2, un 4-0, esperaba algo más tirando a ese estilo, sí que es verdad que el Barça en los últimos meses ha bajado el nivel, pero no esperaba un partido tan competido y sobre todo no esperaba un Barça tan flojo en la segunda parte. Sí que es verdad que el cansancio que llevamos acumulando se nota, pero ya te digo, no me lo esperaba un partido tan igualado. Capitán. Pues yo la verdad, y aunque suene a ventajismo porque el partido ya está visto y finiquitado, la verdad es que sí que esperaba un partido en ese orden de magnitud. Toda la polémica generada intencionadamente por el Real Madrid era una cortina de humo para que sus jugadores estuviesen motivados y también para que el equipo arbitral también lo estuviese, solo que a la contra. Por lo tanto, y como dice Chirri, sumado al cansancio acumulado, pues yo esperaba un partido igualado donde el Madrid le pusiese el corazón que le puso y donde el Barcelona pues le pusiese el fútbol que le puso y que esperaba que el tono físico que ha demostrado en los últimos partidos le diese pues para terminar imponiéndose. Entonces, siento ser ventajista, pero sinceramente es lo que esperaba. Yo la verdad que después del partido, incluso habiendo ganado, la sensación que me queda es una sensación de que no disfruté de la victoria. O sea, ya no disfruté del partido y lo peor aún es que una vez ganado no disfruté de la victoria. Y es que yo siento, la verdad, bastante asco por lo que lleva haciendo el Real Madrid de un tiempo a esta parte, sobre todo esta última temporada. Y es que esta gente no te deja disfrutar del fútbol. O sea, puede sonar duro y extremista, pero a mí es la sensación que me dio. O sea, al final, todo el rato había un foco enorme iluminando al árbitro para ver que todas las decisiones que se tomasen fuesen las correctas o las que a algún determinado grupo les parecieran las correctas. Ya empezando con el tema de los comunicados a raíz de la rueda de prensa. Y es que a mí me parece, ya no es que sea una cortina de humo, o sea, lo que me parece es que de vergüenza tener que hacer esto para manchar una final de Copa, donde lo único que tendríamos que comentar es el fútbol, que por desgracia sabemos cómo funciona este sistema y que el fútbol es lo que menos importa, que hay que hablar de los árbitros, hay que hablar de polémica, hay que hablar de todo menos de fútbol, eso ya lo sabemos, pero lo que antes era polémicas o la prensa rosa del fútbol, pues se acotaba a un horario muy estricto a partir de las 12 de la noche en el Chiringuito, y es que últimamente está en todos los medios de comunicación. O sea, es que ya ni siquiera te puedes librar en los medios del Barça, los medios convencionales, porque acabas viendo que de lo único que se habla es pues de polémica o en este caso de los árbitros. Entonces a mí es la Eso es lo sensación que que me da. ocurre, es lo que ocurre cuando gana el Real Madrid. O sea, perdón, cuando no gana el Real Madrid. Esto es histórico, o sea, esto no es nuevo. Yo creo que tú ahora empiezas a vivirlo, pero esto es tal y como ha ocurrido siempre. O sea, la prensa mamadora del madridismo no es un concepto que se haya dado en los últimos años. La prensa mamadora del madridismo lo ha sido desde que existe prensa. Entonces, bueno, a mí esto no me sorprende. La diferencia es que quizás por una diferencia de edad entre tú y yo, pues yo ya lo tenía claro que esto iba a funcionar así. De hecho, yo habitualmente, y salvo que quiera
constatar que esto es así después de que en una final gane el Barcelona o en un partido entre el Madrid y el Barcelona gane el Barcelona. Normalmente este tipo de programas o pseudoprogramas y prensa o pseudoprensa no lo suelo escuchar. O sea, es imposible, porque si el programa dura 60 minutos, 55 minutos están destinados a ver por qué ha perdido el Madrid en vez de por qué ha ganado el Barça. O sea, para mí es una cosa habitual, lo cual no quiere decir que me guste. Sencillamente estoy acostumbrado. La verdad es que a mí no me sorprende nada que justo el Madrid haya sacado 2 comunicados solo a lo largo del año y hayan sido con casualidad del partido de Liga antes del Atlético de Madrid, partido donde se jugaba en la Liga, y el partido de Copa del Rey donde se jugaban probablemente el único título que podían ganar este año. La verdad es que la presión que han intentado meter a los árbitros ha sido muy fuerte y es que tal cual, es lo que dices tú, Alejandro, que al final en el partido estabas más pendiente de lo que el árbitro pudiese o pitar o dejar de pitar que del fútbol. Bueno, en realidad más de lo que pudiese dejar de pitar, porque para pitar cosas a favor del Real Madrid, el Real Madrid tenía que haber tenido cierto protagonismo, que tampoco tuvo, porque al final no vaya a parecer que el Real Madrid hizo un buen partido. El Real Madrid hizo justo para lo que le da, faltaría más. Con estrellas de la talla mundial que tienen, si no le da para tirar 2 veces a puerta, pero es que creo que fue las que tiró. Entonces, si no hay méritos por parte del Madrid, es difícil que haya algún arbitraje favorable al Real Madrid, que no sea porque se pretenda perjudicar al Barça, que es lo que ocurrió. Pero que en definitiva es lo que se estaba buscando. O sea, el Madrid gana en cualquier caso. Si no gana porque gana por el resultado, gana porque el que le ha ganado no ha sido en buena lid. Y terminará sacando provecho de todo esto, porque no se os olvide que la Liga no ha terminado y que el Madrid no está a 14 puntos, está a 4 puntos. Con lo cual... Tenemos un clásico en 2 semanas también. Claro. Volveremos a ver de qué va esto en 2 semanas, lo volveremos a ver. Pero no perdáis de vista el resto de partidos, O sea, los puntos de un Real Madrid-Barça, un Barça-Real Madrid valen lo mismo que los puntos contra un, iba a decir Valladolid, o contra un Osasuna. Lo del Valladolid mejor no lo menciono, pero quiero decir que el Barcelona puede dejarse puntos en cualquier campo porque un arbitraje así lo facilite. Bueno, pues antes ya de meternos en faena, lo primero que me quiero quitar de encima son pues las polémicas arbitrales, todas las que ocurrieron durante el partido, unas más u otras menos, pero lo importante es todas, porque una vez que ha terminado el partido, yo, dependiendo el medio de comunicación en el que mirase, pues encontraba que algunas de las cosas que a mí me parecieron claramente sospechosas de polémica ni siquiera se mencionan. Entonces, yendo un poco por orden en el transcurso del partido, yo lo primero que quiero comentar, y aprovecho para dar mi opinión, es el posible penalti por la mano de Valverde. Viendo el audio que se ha filtrado, se ha enviado a los medios, el árbitro comunica que la mano de Valverde dentro del área, después del centro, pues que está en posición de apoyarse o dirección al suelo, es la palabra que usa, está en dirección al suelo y por lo tanto no es mano. A mí en directo me pareció que no era mano, y con las repeticiones que luego pusieron, pues aún más me parece que sigue sin ser mano, porque aunque sí que es verdad que nunca llega a apoyarla en el suelo, no parece que la saque o que haga un movimiento extraño o que tenga intención de hacer mano o que esté en una posición extraña, mejor dicho, pues no me pareció mano. Sé que el capitán tiene otra opinión, así que lo primero que le voy a preguntar por esta mano es a él, a ver qué opinas de este posible penalti de Valverde. A ver, yo fíjate, más que si es penalti o no es penalti, lo que echo de menos es que en una jugada que no es tan evidente y que efectivamente, como dices, hay diferentes versiones, depende de dónde lo escuches o dónde lo mires, en una jugada en la que no es tan evidente,
el señor González Fuertes adquiera un protagonismo, y lo veremos en el resto de las jugadas polémicas que posiblemente nos pondrás encima de la mesa, adquiere un protagonismo que no le corresponde. Yo creo que esa jugada, cuando menos, es susceptible de que le mande ir a verla. Para mí, le tiene que mandar ir a verla. ¿Por qué? Pues mira, tenemos antecedentes, no hace tanto, un mes aproximadamente, en un Villarreal-Real Madrid. Los socios y seguidores del Real Madrid han bramado porque Pedraza hizo exactamente lo mismo que Valverde en el partido del Real Madrid y el Barcelona, la final de la Copa del Rey. Hombre, pues yo creo que por lo menos habría que verla. Es verdad que la mano no está en una posición antinatural, pero también es verdad que la norma es muy clara y que dice que no es penalti cuando la mano está apoyada o en camino de apoyarse. Bueno, pues esta mano es verdad que no está en una posición antinatural, pero tampoco el jugador hace nada por retirar la mano. Entonces, no me voy a decantar sobre si lo es o no lo es. Lo que sí que me enfada realmente es que González Fuertes no mandara a de Burgos Bengoechea a ir a verlo al VAR y que dictaminase a criterio suyo, que probablemente hubiese sido el mismo criterio, pero que decida el árbitro, que es el que tiene que decidir, y no el árbitro de VAR. Sigri. Bueno, pues mi opinión es que la verdad que en el partido en directo sí que tenía más ganas de que se pitase que lo que realmente fue, porque sí que es verdad que la norma es clara y dice que si está en apoyo o en dirección al apoyo no es penalti, pero ahí estoy con Capitán de que González Fuertes intenta tener mucho protagonismo a la hora de comentar las jugadas con el árbitro principal, que simplemente él debería de ser el encargado de decirle a de Burgos Bengoechea que vaya o deje de ir a verlas. Que hay más de una jugada en las que González Fuertes ya le da como un inicio de su pensamiento, que es algo que no debería hacer el encargado del VAR. Exacto. Y esto también tiene como origen el famoso comunicado y polémica, ¿eh? O sea, aquí hay una protección sobre de Burgos y sus decisiones para que el fútbol español, por culpa de un arbitraje a Real Madrid, probablemente no se quede sin uno de los árbitros probablemente mejores cualificados para arbitrar nacional e internacionalmente. Eso no quiere decir que sea bueno, pero sencillamente no es de los peores. Y ese protagonismo que adquiere un González Fuertes probablemente es para protegerle. Y para mí pues es error tras error, porque el árbitro es de Burgos, no es González Fuertes, sino que le hubiesen dado a él el silbato. Bueno, para mí no es penalti. Yo ni siquiera voy a decir si es penalti o no es penalti, y para mí es dudoso. Me pareció, y creo que nos pareció a todos, dudoso en la ejecución, y por lo tanto debería de haberse revisado. Yo, si después de revisarlo el árbitro decide que no lo es, lo asumo y lo respeto. El problema es que no ha decidido el árbitro y por lo tanto estoy disconforme con la decisión arbitral, no porque no hayan pitado penalti, sino porque no se ha revisado. Para mí no es penalti. Entiendo que no se haya revisado, o sea, que no haya hecho falta ir al VAR. Para mí es que es una jugada muy clara. Sí que es verdad, que el madridismo puso el grito en el cielo con la acción de Pedraza en el Villarreal. La tengo muy reciente, pero es que el madridismo yo no creo que sea ejemplo de cómo hay que afrontar las polémicas arbitrales. Para ellos, el único baremo es lo que nos favorece y lo que nos perjudica no es. Entonces, igual que opiné con la mano de Pedraza, opino con esta y yo creo que no es penalti. Otro que también, normativa en mano, ahora nos dicen que no es penalti, el penalti de Ceballos a Cubarsí, y es que han salido a decir que, bueno, que desde inicio de temporada se dictaminó que a partir de ahora los agarrones en el área, si ambos jugadores se están agarrando, no se pitará penalti. Yo la verdad es que era conocedor de esa norma, era conocedor de que al inicio de temporada se pitó, pero es una norma que a lo largo del transcurso de la liga se ha ido usando como bien ha venido. Y es que efectivamente hay un agarrón de Cubarsí a Ceballos y de Ceballos a Cubarsí. El problema es que Ceballos agarra a Cubarsí y Cubarsí se sostiene con Ceballos. Ceballos no mira portería, está por detrás en la jugada y cuando ve que Cubarsí va a rematar, le agarra.
Entonces, para mí, el penalti de Ceballos a Cubarsí es clarísimo, clamoroso y, bueno, otra vez más que es que ni siquiera se llamó al árbitro a la revisión del VAR. Entonces, para mí este penalti no es el más evidente, porque todavía nos queda comentar el de Ferran, pero para mí era penalti claro y es que cambiaba por completo la situación del partido. A ver, yo respecto a este, lo que pienso es que tal cual. Supuestamente la regla es que si los dos se agarran, no debería pasar nada. Pero lo que pasa es que al principio de la acción, sí que es verdad que Cubarsí y Ceballos se agarran. Pero según el balón va avanzando y después de golpear el palo, Cubarsí se olvida totalmente de Ceballos, cosa que Ceballos no hace. Ceballos simplemente, todo su enfoque está en agarrar a Cubarsí y hacer que Cubarsí no empuje ese balón dentro de la portería. Y Cubarsí lo único que intenta hacer es desplazarse hacia el balón para empujarlo a la portería. Por lo que no me voy a meter en si es penalti o no, pero sí que 100% esa jugada debería haberse revisado en el VAR. 100% de acuerdo con los dos. Para mí es verdad que ambos jugadores se agarran, pero hay una intención clara de molestar por parte de Cubarsí para beneficiarse de la jugada, pero aquí no hay ninguna intención por parte de Ceballos de molestar y de jugar. Solo se centra en derribar a Cubarsí. Entonces eso para mí es una jugada como mínimo de VAR, pero con resultado ponible de penalti, porque, insisto, o sea, todos los agarrones, en todas las áreas se producen agarrones, todas las jugadas a balón parado se producen agarrones, pero la diferencia está en que el agarrón sea simplemente para tomar ventaja futbolística o única y exclusivamente para derribar al jugador. Y creo que estamos en el segundo caso. Bueno, ahora voy a poner sobre la mesa la entrada de Tchouaméni a Dani Olmo. Y quiero que me comentéis un poco, sinceramente, ¿qué hubiera pasado si hubieran sacado tarjeta roja a Tchouaméni después de la entrada de Dani Olmo? ¿Chigri? No, se hablaría de escándalo arbitral, de que claramente estos dos árbitros no podían manejar la final y que, yo qué sé, negreirazo histórico o algo de ese estilo. Cuando a mi parecer, la verdad es que la entrada de Tchouaméni no tiene ningún sentido. Le pilla a Dani Olmo por detrás, casi sin intención de jugar el balón y a la altura de entre el gemelo y la rodilla. O sea, para mí debería haber sido también objeto de revisión de VAR. Y para mí yo sí que esa es una roja bastante clara. Capitán, ¿tú qué piensas? Bueno, yo es que creo que es una jugada que tiene poco que comentar. O sea, es una jugada que es una roja de manual, y que de verdad, o sea, si tenemos que pensar en qué tiene que decir el árbitro, porque estamos jugando la final de la Copa del Rey, porque estamos todavía en el minuto 20, porque qué va a decir el madridismo del arbitraje, etcétera, etcétera, pues es que entonces estamos adulterando mucho la competición. Es decir, estas las hemos visto de color rojo cada vez que se han producido, e incluso con menos intensidad que la que le propina Tchouaméni a Dani Olmo. O sea, Dani Olmo podía tener ahora una lesión gravísima de haberle retirado del fútbol por lo menos un par de meses o 3, si no más, y es de manual. Por lo tanto, para mí es de roja. Y que otra vez más ni siquiera le mande el VAR ir a verla y que decida. Es que, de verdad, aquí no he oído audio, no sé si vosotros lo habéis oído, pero vamos, y no le manda ir a verla, es por lo menos, es que ya la adulteración no puede tener más color. Yo la verdad es que quería ser el último en comentar esta jugada porque a mí, para empezar, me parece roja clara. En directo me lo pareció, la repetición es evidente, pero parece que es que pesa más el minuto de partido en el que estamos, como has dicho, y hay que dejar, hombre, ¿cómo vas a dejar al Madrid con 10 en el minuto 20? Pues hombre, es que después de esta entrada se merecía estar con 10, y además es que Tchouaméni luego es el actor del segundo gol del Real Madrid, o sea, es que no puede ser
una falta que cambie más el paradigma del partido. O sea, es roja clara. Y además, estoy cansado, por ejemplo, de que veamos la roja que le sacaron a Fermín por aquella entrada, también en los primeros minutos de Fermín en el campo, y fue roja, y fue a verla al VAR y todos la vimos. Es verdad que era una entrada con la plantilla, con los tacos de las que se venía sacando roja, y le expulsaron, y a todos nos pareció bien, porque era una entrada de destiempo y era roja. Ahora, cuando Tchouaméni, protagonista de más de una entrada y más de una tarjeta roja perdonada, vuelve a hacer una entrada calcada a la que hizo Fermín en el partido de Osasuna, ahí vemos que no hay tarjeta roja. Cuando en el clásico le clava los tacos a Gavi en el muslo, vemos que no hay tarjeta roja. Y el otro día, el sábado, cuando hace esta entrada a destiempo, sin intención de jugar al balón, agresiva, con una agresividad mostrando que iba pasado de roscas, en el minuto 20, a Dani Olmo, era roja clara. Pero claro, es que ya como efectivamente, lo que vamos a comentar contra las jugadas, veníamos con el pretexto del comunicado y el uyuyuy y tal, pues es que no se puede arbitrar, y así no se puede arbitrar. Y muestra esto, si hubiese sacado roja, la realidad es que cualquier persona con dos dedos de frente, como luego hemos visto en los análisis de los árbitros sobre esta jugada, que pintan la tarjeta de naranja. Hombre, es que es naranja bastante tirando a rojo. Y para mí es roja clara. Y otra vez más, una roja pero nada Tchouaméni, que viene haciendo de estas durante toda la temporada. Y luego una entrada que se ha comentado prácticamente nada, es la de Modric a Gavi. También con la plantilla, segunda parte, una entrada durísima en las que hemos visto rojas durante toda la temporada y que otra vez no es castigada con roja. No sé vosotros qué opináis. Yo en esa de Modric a Gavi voy a ser un poquito más condescendiente, porque para mí muchas veces entre el naranja y el rojo, o sea, como mínimo es naranja, ¿vale? Y como el naranja no existe, pues el árbitro tiene que decidir entre amarilla y roja. Muchas veces está en la reacción de los últimos segundos del jugador ante la entrada que está provocando. Yo creo que la diferencia entre Tchouaméni y Modric es que Tchouaméni no hace ninguna intención por ir a por el balón, va claramente a por el jugador y se encuentra al jugador y no se arrepiente de haber encontrado al jugador. Y quizás Modric la jugada de Modric es un poquito diferente. Yo en la de Modric hubiese pitado amarilla y lo hubiese dejado ahí. Pero me ha parecido genial el relato de las tarjetas y jugadas de Tchouaméni que han sido perdonadas. ¿Quieres decir, Alejandro, que Tchouaméni es probablemente el nuevo Casemiro del Real Madrid? Hombre, por lo menos es el nuevo Casemiro. Yo no sé si acerca a ser el nuevo Sergio Ramos, pero desde luego que es el nuevo Casemiro, sí. El nuevo Sergio Ramos ya es Raúl Asencio. Poco a poco. Y literalmente Casemiro no sé cuántos años jugó en el Madrid, pero ni una roja, y en cuanto fue a la Premier, 3 o 4 le sacaron una temporada. Yo la verdad es que esa acción de Modric estoy con Capitán, que para mí yo lo hubiera sancionado también con amarilla. Sí que es verdad que tal cual, va con la plancha, es una entrada que probablemente a cámara lenta y tal, creo que parece más fea de lo que es, pero no me parece para sancionarla como roja. Sí que es verdad que volvemos a lo mismo, a lo mejor podría haber sido revisada por el VAR, pero yo creo que fue bien arbitrada. Bueno, pues Yo creo que no se revisa por el VAR, perdona Alejandro, yo creo que no se revisa por el VAR, porque esas jugadas, viéndolas frame a frame, es una roja, pero roja intenso. Y entonces yo creo que por eso no se la manda a revisar al VAR. No le hubiese quedado más remedio que expulsar a Modric. Y como flotaba entre el amarillo y el rojo, yo creo que decidió que prevaleciese la no señalización de la tarjeta como roja y listo. Pero yo creo que lo que estamos viendo, que estamos todos de acuerdo, es que tuvo más errores, yo creo, González Fuertes desde el VAR que de Burgos Cochea, que también te borqué yo, pero
Yo creo que tiene mucho más culpa el árbitro del VAR que el árbitro principal. Estoy de acuerdo, al 100%. Se equivocó mucho más que de Burgos y sobre todo lo que hablábamos hace un momento. Adquirió un protagonismo que no le corresponde y que no se justifica, a pesar de que quiera tener ese matiz de proteccionismo. Ni le corresponde ni se justifica. Y por lo tanto el arbitraje de González Fuertes es el que marca casi todo el perjuicio en las jugadas polémicas que estamos comentando bien. Pues sí, es que por desgracia, con el tema de los árbitros de VAR, que lo hemos visto con Sotogrado, por ejemplo, o sea, hay ciertos árbitros que cumplen una labor de árbitro de campo, digamos, la notable. No voy a decir sobresaliente porque en la liga no hay ningún árbitro que llegue a ser saliente. Indigna, dejemos Sí, indigna. Sí. O en digna, efectivamente, como árbitros de campo, una acción bueno, un protagonismo que deben asumir porque están en el campo y deben imponerse a los jugadores, pero es que cuando estás detrás de las pantallas, cuando no eres el árbitro protagonista, tienes que pasar a un perfil bajo. Y efectivamente González Fuertes tenía un afán de protagonismo y que no le pertenecía. Entonces a lo mejor habría que empezar a distinguir entre qué árbitros deben ser de campo y qué árbitros deben ser de VAR, porque es que si no, pasan estas cosas. Y luego, con el penalti, por ejemplo, de Rudiger a Ferran Torres, que a mí me parece evidente, es más que evidente, el contacto existe. Además, el árbitro, porque ahí sí que también ha salido, le comenta a Ferran de, sí, hay contacto, pero no es suficiente. Hombre, no es suficiente, perdóname que lo discuta, porque es que Ferran no se tira. O sea, es que ni siquiera se deja caer. Ferran cae por la zancadilla. Si vemos la imagen, que entiendo que el árbitro en directo, pese a que tenía una posición privilegiada, no la viera con tanta claridad como el árbitro de VAR. El árbitro de VAR ve clarísimamente que Rudiger va a la pierna de Ferran. O sea, es que no llega al balón. Está a medio metro del balón, le dan la pierna, le derriban el área y es penalti. Es que es penalti claro. Y no le pita y no lo revisa. Para mí esta es la peor de todas. Esta es la más trascendente. Esta es la más clara, esta es la que demuestra que los árbitros estaban absolutamente condicionados por los comunicados previos y las estrategias previas del Real Madrid y donde realmente no se atreven a pitarla por el minuto en el que se produce, por cómo se produce la jugada. Es que esta es la que a mí me parece más grave de todas. Esta es la que deja de manifiesto cuál ha sido el resultado de toda la polémica artificial que ha generado el Madrid. Y aquí, esta es la que es para meter a González Fuertes y a De Burgos Bengoetxea, porque efectivamente en las demás, pues mira, el penalti de Cubarsí puede que De Burgos estuviera mirando a otro grupo de jugadores, que la entrada de Tchouaméni, pues mira, De Burgos no viese con claridad a la altura donde se produce, que la que quieras. Pero esta que está a 1,5 metros, 2 metros de la jugada, donde no le molesta absolutamente a nadie, donde ve que efectivamente esto de que se produce contacto, pero no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? Y lo que le hace es abrir las piernas a Ferran para perder el apoyo y caerse, que ni siquiera se tira. O sea, esta es la que me parece más grave. Esta sí que debería de costarle a ambos árbitros la nevera, porque esta demuestra la falta de personalidad que han tenido ambos árbitros. Esta la ven los dos. El del VAR la ve 15 veces y no se atreve a decirle a De Burgos, para y vete a verla. O sea, esta es la peor. Nunca verás un neverazo en arbitrajes a favor del Real Madrid. O sea, eso es así. Si hay arbitraje a favor del Real Madrid, nunca irá nada a nevera. Yo vuelvo a decir lo mismo que llevamos ya repitiendo bastante. O sea, para mí claramente es un error tal cual del árbitro principal, porque sí que lo ve directamente, pero es que el del VAR lo puede ver a cámara lenta y 10 veces más. Y él es el que tiene la opción de avisar al árbitro principal y otra vez deciden no intervenir y no hacerlo. La verdad que eso. Esta es la acción más clara del partido. Entiendo que sea el minuto 92, 93, sea el minuto que sea. Es una acción clarísima de revisión y me parece que sí. No, yo lo único que te discuto es que no es ni clarísima de revisión. Es que está el árbitro en la jugada mirando a los jugadores sin ningún obstáculo
No podía estar en una situación más privilegiada, de verdad. O sea, esta yo creo que es la que menos revisión necesita. Sí, pero aunque la pite o no la pite, luego va a ser revisada, aún así. Y ya te digo, y lo que vi es eso, que no. En personalidad para pitarla. Y si luego el VAR te hace que la quites, pero ten personalidad para pitarla, que es que todas, absolutamente todas, y si no decidme una, en las que hubiese tenido que intervenir el VAR, el amigo de Burgos Bengoechea no la pita. Y hemos repasado todas, no la pita. Hombre, ¿para qué está el VAR? Para que si te has equivocado o tienes una perspectiva diferente, te corrija, no solo para que arbitre por ti, que es lo que ha hecho esta pareja arbitral. No, hombre, alguna, arriesga y pita lo que te parece, ya corregirás. Nada, de Burgos Bengoechea salió al campo, yo creo, cagado y sabiendo que iba a pitar solo cosas que él viera 100% claras. Si no, iba a esperar a tal cual, a que le avisaran del VAR. Y desde el VAR iban a intentar mojarse lo menos posible para que no se dijese que, yo qué sé, que los árbitros están en contra del Madrid o cosas así. Bueno, y de penalti evidente no pitado, no revisado, al penalti Asensio a Rafinha, que visto en directo a mí sí que me pareció penalti. Menos mal que entró el VAR, porque yo aquí sí que tengo que dar la razón. Pese a que nos debían un penalti, tenía bastantes ganas de que pitaran este. Debo reconocer que el penalti de Asensio Rafinha no se produce. El jugador del Real Madrid tiene muchísima suerte de no cazar a Rafinha, muchísima suerte, porque va abajo sin posibilidades de llegar al balón, que ya lo había desplazado Rafinha. Asensio hace un movimiento muy torpe. O sea, hace un movimiento muy torpe en el que literalmente Rafinha ya se le ha ido y él se tira sin opción de jugar el balón. O sea, tal cual, tiene la suerte de que no golpea a Rafinha. Pero si a nada que le hubiera tocado, hubiera sido un penalti claro. Y ese le pita porque la verdad es que todos en directo nos había parecido penalti. También es verdad que veníamos ya un poco con la rabia y la euforia de 3 o 4 minutos antes que no nos hubieran pitado el penalti de Ferran, que nos había parecido a todos clarísimo. Y a nada que... También yo creo que de Burgos Bengoechea estaba igual. A nada que hubiese cualquier acción en el área del Madrid, ya no le quedaba otra que pitarlo, porque si no ya estaba siendo un escándalo. Pues sí, yo desde luego que tampoco hubiese pitado penalti, pero lo de la amarilla Rafinha por simular, cuando se ve claramente que no solo va abajo, sino que con la mano golpea a Rafinha, él nota el contacto, se deja caer, pero de ahí a simular y sacar la tarjeta amarilla es que me pareció lamentable. O sea, yo en este caso, a ver qué opina el capitán, pero yo estoy, que esta jugada no se podía haber arbitrado peor. Efectivamente. Para mí el error mayor no es que sea o no sea penalti, que efectivamente yo creo que todos los que somos barcelonistas y estábamos viendo el partido teníamos ya tal quemazón que nos pareció a todos penalti en directo. El VAR demostró que efectivamente no lo fue de casualidad, pero da igual, no lo fue. Pero lo que no tiene nombre es lo de la tarjeta. No hay ninguna intención de simular. El árbitro podía haber concedido el beneficio de que si tú has pitado penalti, es que probablemente la jugada de haber habido toque hubiese sido penalti. Entonces, si no hay toque punible, no quiere decir que el jugador esté simulando. Señor mío, puede haber una entrada en disputa del balón que toca al jugador después de tocar al balón y por lo tanto no es penalti, pero eso no quiere decir que simule la jugada y que le saque tarjeta amarilla. Otro error del amigo de Burgos. Pues sí, y bueno, una acción que se produjo también ya al final del partido, cuando Gavi va abajo en el área del Barça, que el árbitro de campo inmediatamente señaló penalti, que luego fue anulado por fuera de juego. Y aquí una jugada doble, porque en la primera parte hace exactamente lo mismo, señala el penalti de Íñigo Martínez contra Vinicius, que a mí sí que me parece que es penalti, porque no disputa el balón pero no llega, lo arrolla y a mí sí que me pareció penalti, anulado por fuera de juego, evidentemente, que era también claro. Y en la segunda parte, al final, lo mismo, acción de Gavi en la que pita penalti y es anulada por fuera de juego. Pero es que en el caso de la acción de Gavi no era penalti, o sea, y estaba delante, Gavi toca el balón, no es penalti,
y el árbitro decide señalar penalti y echarle el balón al tejado del VAR para que decida él. O sea, que es que al final este partido había que en cualquier jugada gris pitar a favor del Madrid y que me resuelva la papeleta el del VAR. Pues nuevamente se equivoca, y aquí se equivoca clarísimamente señalando el penalti y luego la acción de fuera de juego, cuando lo único que tenía que haber señalado era el fuera de juego. Lo único, porque en la otra acción no existe ningún tipo de penalti. Bueno, pero entiendo que no vea el fuera de juego y que si no ve el fuera de juego, pues ya pite la siguiente jugada. Pero bueno, en fin, yo creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a los errores arbitrales, porque creo que estamos entrando en la misma dinámica de estos programas que comentábamos al principio, en los que se dedicaron más a hablar de lo que había perjudicado al Madrid de que lo que había hecho a favor el Barcelona. Pero efectivamente creo que repasadas jugada por jugada no nos queda más remedio que extendernos en ella, porque a pesar de que son muy claras, pueden tener sus matices, pero en fin, creo que ya hacía un buen rato que todos nos habíamos dado cuenta de que el arbitraje ha sido nefasto, y ha sido nefasto para perjudicar por esa falta de personalidad y por la polémica generada a un único club, y es el Barcelona. ¿Sigri? No, tal cual, coincido totalmente con Capitán. Sí que es verdad que ya hemos comentado todas las acciones en las que se equivocaron los árbitros, y yo creo que no andaron acertadas casi ninguna, por así decirlo, porque ya no quiero entrar en la cantidad de amarillas o de sanciones que deberían haber metido a Rüdiger, Asensio, Lucas Vázquez, que dio una somanta de palos a Rafinha y en ningún momento decidió amonestarle. Pero bueno, ya te digo, yo avanzaría. Pues para cerrar ya este bloque sobre la polémica arbitral, final del partido, Rüdiger lanza algo al árbitro, creo que Vinicius debe lanzar algo, aunque eso no se refleja en el acta. Después Bellingham y Vinicius van a buscarles. En este caso, solo os voy a pedir vuestra opinión respecto a cuántos partidos creéis que les van a caer. En el caso de Rüdiger se habla de 4 a 12 partidos, según lo que ha reflejado el árbitro en el acta. Y en el caso de Bellingham y de Lucas Vázquez, se habla de 1 a 2 partidos. En este caso yo quiero decir que hay que tener muy presente que al pobre Lewandowski se le sacaron 3 partidos de liga por tocarse la nariz. Los 2 partidos que se quedó también nuestro entrenador Hansi Flick por alzar el brazo sin decir ni una sola palabra, y se quedó 2 partidos fuera. Pero yo lo que creo es que en el caso de Lucas Vázquez será un partido que, al ser una sanción menor, cumplirá el siguiente partido de la Copa del Rey. Lo mismo le espera a Bellingham, aunque ambos dos deberían recibir la misma sanción que recibió Lewandowski. Y en el caso de Rüdiger, de 4 a 12 partidos, ha salido pidiendo perdón en varias ocasiones, pero yo creo que ya lo de Rüdiger es un momento para que el estamento arbitral ponga punto y final a todo este tipo de acciones y de concesiones que se le lleva permitiendo al central alemán durante toda la temporada en todas las competiciones. Y para mí, el caso de Rüdiger, cómo se puso, más allá de lo que lanzase o no al árbitro, para mí, mínimo, debería estar fuera de los terrenos de juego, mínimo 8 partidos. 8 partidos. Y de ahí para abajo me parecerá lamentable, y otra vez más favorecerá al Madrid en una cosa que a mí me parece evidente. Entonces, Chigri, vas a comentar cuántos partidos crees que deberían caerles a los jugadores del Madrid. Pues a Rüdiger le va a dar totalmente igual. O sea, yo creo que claramente de 4 a 12 para mí debería de ser 12. O sea, un intento de agresión a un árbitro debería ser lo máximo posible, la verdad. Porque se le fue totalmente la olla. Sí que es verdad que luego acaba pidiendo perdón por las redes sociales y tal. Pero debería ser de hace poco que está roto, que se rompió después del partido y tal, y que va a estar no sé si he leído 3 a 4 meses parado. Así que las sanciones que le impongan le va a dar igual porque estará lesionado. Con respecto a Bellingham, a Lucas Vázquez, a Vinicius, a todos esos que saltaron del banquillo gritando y tal y cual,
Me parece que también debería haber algún tipo de sanción hacia ellos, pero bueno, ya sabemos cómo son los árbitros con el Real Madrid. Capitán, Yo no sé muy bien si lo que quieres es que te diga lo que les va a caer o lo que yo considero que les debe de caer. Yo creo que no vamos a coincidir entre lo que les va a caer y lo que yo considero, porque efectivamente va a estar otra vez el tema filtrado para que no vuelvan otra vez a aparecer los negreiras de turnos y el Real Madrid no se sienta perjudicado y no le dure, etc, etc. Pero como no sé lo que les va a caer, yo te voy a decir lo que creo que les debería de caer. Imagino lo que les va a caer, ¿vale? Pero voy a decir lo que yo creo que le debería de caer. Y coincido con Chigri 100%. O sea, a Rudiger que le caigan menos de 10, 12 partidos me parecería una vergüenza histórica. Porque vamos, que le lance al árbitro un objeto que si le hubiese dado probablemente ya estaríamos hablando de una sanción mayor, pero claro, estamos como siempre, lo que juzgamos es la puntería y como no le ha dado, pues a lo mejor, y como ha pedido perdón, que insisto, esto ningún jugador prácticamente cuando pide perdón a través de las redes sociales está pidiendo perdón, lo que está haciendo es una acción que le ha pedido su club que haga porque sabe que eso tendrá un eximente. Y encima es un jugador personalmente. Efectivamente, no efectivamente ni lo realizan. No se lo realiza cualquier persona que le lleve las redes sociales o tal, ese no es jugador, ni lo siente, no se siente hacer poco, ¿no? No. Y encima, tal y como dice Chigri, es un jugador que va a estar mínimo 2-3 meses de baja. A mí me parecería lamentable que este jugador no tuviese realmente algún partido de sanción. Porque a mí que le pongan ahora tantos partidos de sanción como partidos va a estar de baja, me parecería que es que le habría salido gratis la acción que ha realizado en un evento como es la final de la Copa del Rey, entre un Real Madrid y un Barcelona con una difusión mundial máxima y que de una santa vez deberían de tomar cartas en el asunto con un jugador que por mucho que quieran justificarle por su infancia, por su matiz gracioso, etc, más tarde o más temprano va a terminar causando un problema grave. Un jugador que no se nos olvide que hace 4 días en un partido contra el Atlético de Madrid le hace al público una señal mafiosa. O sea, es un jugador que ya está bien, que no se le pueden permitir ni una gracia más, porque esto no son gracias. Una gracia es contar un chiste. Esto no es una gracia. Y por lo tanto a mí entre 4 y 12 yo le echaría 12. ¿Qué no va a ocurrir? 100% de acuerdo con Chigri. Pero de ahí para abajo es un regalo al Real Madrid. Bellingham es otro capítulo. O sea, Bellingham es un jugador que solo por el hecho de haberse puesto una camiseta blanca inmaculada, de repente un jugador que ha sido especialmente polémico en los equipos en los que ha jugado, en las ligas en las que ha jugado, aquí de repente parece que es el niño bueno. Y que de niño bueno tiene, pues tiene lo que tiene. Nada. Y que tiene un precedente de los famosos fuck-offs que ahora querer traducir con un eufemismo como que no pasa nada. Hombre, pues si un jugador como Lewandowski se toca la nariz y le caen los partidos que le caen y un fuck-off no es punible, pues señor mío, algo estamos haciendo mal. Entonces, como ya tiene ese agravante, para mí Bellingham, y además el tono agresivo en el que se le ve desencajado también, como le amenaza al árbitro, o sea, Bellingham debería de cumplir 4 partidos. Es verdad que depende la ley que le apliquen, puede ser de 1 a 2, pero si le aplican la ley de 1 a 2, deberían de ser 2. 2. Y además deberían de serlos en liga. Debería de dictaminárselos el juez único para que de verdad tenga cierta repercusión, porque que Bellingham no juegue contra 2 equipos que sí, que le plantearán un problema al Real Madrid, pero de verdad debería Bellingham de darse cuenta de lo que ha hecho y no juega contra el Barcelona en el partido de Liga. Y lo de Lucas, lo de Lucas Vázquez voy a ser un poquito más permisivo. Me parece que ni la actitud, ni la intensidad, ni nada se le parece a lo de los otros jugadores y por lo tanto yo
Si le echan 1 o 2 partidos, ya me parecerá bien. El problema es que de estos 1 o 2 partidos los va a cumplir en Copa del Rey y por lo tanto serán partidos intrascendentes, con lo cual será otra acción que queda sin castigar. Bueno, Ahora, os voy a decir una cosa que me gustaría que, si es posible, pensásemos también en este mismo contexto, ¿vale? Porque hay una jugada al final del partido, mejor dicho, hay una acción al final del partido y por primera vez, y no sé si por última, voy a tirar piedras contra mi tejado, y es que, ojo, no tengamos a un Rüdiger en el Barcelona con el tiempo porque a Gavi le permitamos acciones que no le deberíamos de permitir, por lo menos los barcelonistas. Hay algo que no es punible porque es cuando acaba el partido y es cuando se va a la cara de Asensio a decirle algo a un jugador que acaba de perder una final, que viene la tensión con la que viene y que no está en el aire y en el espíritu de lo que el barcelonismo queremos. Y si a Gavi se le permiten también este tipo de cosas, podemos terminar teniendo otro Rüdiger en el Barcelona. pues sí, yo estoy de acuerdo que a Gavi en esa acción, bueno, pues muy desafortunada, se le debe dar un toque de atención. Ya lleva varios clásicos caliente de más con Vinicius, ahora lo paga con Asensio y sí, la verdad es que no son valores que representen ni deban representar a los jugadores del Barça, así que desde mi punto de vista sí que es verdad que la directiva o cuerpo técnico deberían darle un toque de atención para que pues no se produzcan este tipo de acciones. Pero bueno, intentemos aparcar ya el tema polémico y arbitral. Vamos a hacer un repaso al partido en el ámbito futbolístico. Vamos a hablar un poco de qué hizo bien el Barça para ganar, qué errores cometió el Madrid para perder, ¿no? Y si luego podéis destacar a un jugador que debió llevarse el MVP del partido a vuestro criterio. Yo comentaré que, bueno, para mí el Barça lo que mejor tuvo durante el partido fue la cabeza. Fue la cabeza porque es un partido donde fútbol la primera parte le sobró, porque fue un auténtico recital en el que el Madrid se vio arrollado por un Barça que dominó todas las fases del juego. Poco acertado de cara a puerta. También es verdad que te enfrentas al Real Madrid y ya no por las paradas de Courtois, que en la primera parte tampoco tuvo acciones muy impresionantes. Quizás el remate de cabeza que saca es la mejor parada de Courtois en la primera parte, pero sí que es verdad que el Barça tuvo fútbol para dar y tomar. Repartió en todas las fases del campo y eso es lo que mejor hizo al Barça, controlar la cabeza y jugar al fútbol. La segunda parte, el Real Madrid, muchos dicen que bueno que ese es el Real Madrid de verdad. Bueno, ese es el Real Madrid que hemos visto en los mejores momentos del Real Madrid en esta temporada, porque no es la tónica habitual. Y es porque saca del campo a quien tiene que sacar y pone jugadores a jugar que no solo tienen mejor trato de balón, como es el caso de Arda Güler o de Brahim, aunque luego a Brahim se le ha castigado mucho por la última acción, sino que son jugadores que se encuentran en un estado de forma mejor que el 11 que lleva Carleto por bandera y que, bueno, desde mi punto de vista, yo no voy a decir al Real Madrid lo que tiene que hacer, pero yo creo que debería Carleto, bueno, ya quizás es tarde, pero apostar por otros jugadores. Pero defiende su 11, el 11 que le ha dado todo hasta el final y, bueno, pues en la segunda parte cambió las piezas que tenía que cambiar y el Madrid pues subió el listón del partido. Igualmente, tampoco me parece que para meter 2 goles, porque son 2 acciones a balón parado. La primera, una pérdida de Pedri, creo que es que termina en falta y termina metiendo un golazo Mbappé, que yo creo que pilla mal colocado a Chesney, por cierto, con una barrera a la que yo creo que le falta un jugador y por eso recibe el gol. Y un segundo gol de Tchouaméni que debía estar expulsado después de la entrada de Dani Olmo. Entonces, bueno, 2 acciones que tuvo el Madrid para adentro. Por suerte, Koundé apareció al final para meter un golazo que nos dio la victoria. Pero bueno, aparte bueno del gol de Ferran que aparece esta temporada, está en su mejor versión y parece que aparece cuando le necesitamos. Y nada, pues comentar eso sobre el partido y comentar también que para mí el MVP es Cubarsí. Cubarsí hizo un partido espectacular, un jugador que tiene 17 años y que es el líder total de la defensa por encima de Íñigo Martínez. Para mí es el MVP.
Y espero que, bueno, que el Barça salga reforzado de este partido de cara a Champions, que es muy importante, y que el Madrid a ver si puede pues arrastrar esta derrota hasta la Liga, aunque yo creo que para nada va a ser lo ocurrido y que va a salir mucho más reforzado. Este es un poco mi análisis del partido. ¿Sigri? Nada, pues yo pienso un poco en el estilo que piensas tú, la verdad. O sea, yo creo que cada equipo salió al terreno de juego de una manera totalmente diferente. O sea, el Barça salió a hacer lo que sabe hacer, que es jugar el balón, presionar arriba, mucho toque, intentar buscar los espacios. Y el Madrid me sorprendió que sí que es verdad que claramente se le daba con mucho menos porcentaje de ganar la final, pero salió con una vitola de equipo inferior, muy, muy inferior. O sea, los primeros 20-30 minutos del Madrid podíamos ver a Courtois tardando en sacar de puerta. El Madrid no era capaz ni de, joder, con Modric en el campo, no era capaz de sacar el balón del medio campo. O sea, el Barça se lo robaba antes de... Y la verdad es que yo creo que el Madrid en el primer tiempo se libró de que le hubiera caído por lo menos un segundo. Que a lo mejor un segundo en el primer tiempo hubiera cambiado todo el partido. Sí que es verdad que en la segunda parte sí que el Madrid ya salió a tumba abierta, ya no le quedaba otra, literalmente eliminados de Champions, a 4 puntos en Liga y en Copa del Rey perdiendo la primera parte y después de lo que habíamos visto. O sea, lo único que se podía esperar era que el Barça siguiese igual y eso acabase otra vez en un 3-0, un 4-0 o algo del estilo. Y el Madrid sí que es verdad que con corazón y algún que otro cambio, donde tal cual Ancelotti creo que dio con la tecla, el Madrid empieza a hacer cosas. Pero no olvidemos que el Madrid nos mete 2 goles de jugada a balón parado. Sí que es verdad que tal cual, Mbappé está acertado en la falta y Tchouaméni, que debió ser expulsado, nos metió un gol de cabeza. Pero bueno, para mí, yo creo que el jugador que peor vi en todo el partido y que creo que tiene un poco de protección de Hansi Flick y que para mí no debería de tenerla tanto y a lo mejor hubiera sido cambio, fue Rafinha, porque Rafinha sí que es verdad que tuvo 2 o 3 mano a manos con Courtois, bueno, mano a manos tampoco, pero un poco escorados y tal, para pegarla con la zurda, pegarla bien, y estuvo muy mal. No se le vio en todo el partido. Bueno, Lamine Yamal, al contrario, no nos ofreció mucho a nivel disparos ni a nivel regate y tal, pero nos volvió a dejar la calidad que tiene y la visión de juego que tiene. Con 17 años es una locura. Y lo que más me gustó del Barça es algo que nunca vimos y sobre todo yo no vi, por ejemplo, con el Barça de Xavi del unocerismo, que es que en el 75 nos metió en Madrid y en el 83 fuimos capaces de levantarnos y empatar el partido. Cuando estoy seguro que el 90% del barcelonismo y de los culés y los que hemos visto la historia del Barça, en ese minuto, en el 75, estábamos derrotados y teníamos muy poca confianza en empatar y más aún Madrid. Y nada, para terminar, yo estoy contigo y para mí el MVP es Cubarsí. O sea, me parece una locura que sea el líder de la defensa a nivel aéreo, a nivel, joder, los balones que te puede llegar a cortar, la visión donde cree que puede ir el balón, lo inteligente que es. A mí me parece que el partido de Cubarsí es una locura y que tenemos central para muchos años. Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Para mí, empezando por el final, Cubarsí para mí es el MVP del partido. Es verdad que tiene más repercusión en el resultado, no, en el marcador. Ferran, y yo creo que por eso se lo dan también, pero para mí el mejor del partido fue Cubarsí. Por todo, por actitud, por jugadas, por liderazgo, por resolución, por elegir en cada momento de la salida del balón bien elegido. O sea, 100% de acuerdo. Cubarsí fue el MVP, pero ojo, esto lo lleva haciendo en muchos de los partidos importantes del Barcelona. No quiere decir que ojo a este jugador y cuidémosle bien, porque esta es una joya a la altura de Lamine, cada uno en su posición y cada uno con su responsabilidad. ¿Qué hizo bien el Barça? Pues yo creo que lo que hizo efectivamente es jugar a lo que sabe. El Barcelona de la primera parte es el Barcelona reconocible que todos tenemos en la cabeza, es el Barcelona de presión, es el Barcelona de jugar con calma cuando hay que jugar y de buscar la jugada final cuando hay que buscarla. El Barcelona hizo lo que sabe hacer y también coincido con Chiri que por primera vez en mucho tiempo, en muchos años, y orgullo barcelonista el ver a un equipo que no se rinde
que en alguna otra ocasión esto, en vez de haber quedado un 2-1, podía haber acabado con un 4-1 y en cambio acaba con un 2-3. Así que ese no rendirse y ese seguir haciendo lo que sabe es una parte, tener jugadores tan jóvenes y con tantas ganas y con tanto hambre, y por otra parte no nos olvidemos que algo tendrá que ver Hansi Flick en todo esto. ¿Qué errores cometió el Madrid? Pues, perdón, ibas a decir algo. No, sí, te quería comentar sobre los errores que tuviste del Real Madrid. Sí. Los errores, pues para mí el error más grave del Real Madrid, es no haber parado el partido con 2-1. Un equipo, en este caso el Madrid, que se ve ganador, y que en otros partidos lo que le vale es para remontar, aquí su egoísmo y su egocentrismo le mata. Porque si con 2-1 empieza a dormir el partido, a pararlo y tal, ese ímpetu del barcelonismo se viene abajo y acaba el partido 2-1, pero vamos, tranquilamente. Afortunadamente no lo paró, con lo cual, pues muy contento y muchas gracias, Real Madrid. No sé si este partido va a debilitar al Madrid. Yo creo que no. Sinceramente creo que no le va a hundir, ni siquiera debilitar. Creo que efectivamente ya solo le queda un título y el Madrid, que es el equipo que no se rinde nunca, no va a dar por perdida la temporada, va a intentar conseguir ese título que le queda. Ahora el Barcelona le descarga de una posibilidad que ya se venía escuchando, evidentemente, en los medios madridistas, pero es la que le llega al final también a los jugadores. Y es que podíamos volver a repetir un año en el que podemos ganar 3 títulos y quedarnos con 0. Bueno, pues de momento 0 no, porque si contamos la Supercopa, que cuando la gana el Barcelona no vale para nada, y cuando la gana el Madrid es un título más, pero si no la contamos, de los 3 títulos, digamos, importantes que quedaban ahora a final de temporada, ganar el primero por lo menos te mantiene en la posibilidad de seguir ganando los otros 2. Sí que creo que refuerza al Barça porque le libera de ese lastre, pero no creo que vaya a hundir al Real Madrid. Y de cara ya al partido de Champions del Barça de mañana, horario Champions a las 9, después de una dura prórroga de Copa. ¿Qué esperáis del partido de Champions, Sigri? Pues yo tengo un poco de miedo, la verdad. Sí que te diría que, por ejemplo, el Barça de enero y febrero estaría muy tranquilo porque literalmente iba volando, pero sí que es verdad que últimamente llevamos viendo al Barça un poco peor en todos los partidos. Venimos de un Barça que era 4-0, 5-0 todos los partidos, y venimos ahora de gol de 1-0 en propia puerta, ganamos un partido en propia puerta. Contra el Madrid, lo que te digo, jugamos bien y tal, pero llegamos hasta la prórroga. Y eso me da un poco de miedo. Eso sumado a que no tendremos a Lewandowski probablemente ni a Balde. Sobre todo a Balde es el que más importancia le doy, porque Gerard Martín me parece un chico que cumple, pero no suma demasiado. Es un chico que no se nota que está ahí, pero no te da lo que te da Balde, que es velocidad por la banda, que es arrancada, que es pases atrás o centros de un nivel pues muy superior, top mundial, y eso es algo que creo que vamos a notar. Lo bueno que veo es que el Inter ha bajado bastante el nivel, lleva 4 partidos seguidos sin ganar ninguno, ha sido eliminado también de la Copa de Italia, y creo que pillamos al Inter en el peor estado de forma de todo el año. ¿Creéis que va a haber rotaciones en el partido de Champions? No, yo no. A mí el partido del Inter es un partido que no es que me dé miedo, pero sí que me preocupa. O sea, el Barcelona de esta segunda parte de la Liga no está siendo tan efectivo como en la primera parte y le cuesta abrir la lata.
El no tener a jugadores como Valde y Lewandowski va a ser muy importante, porque Valde con sus centros y Lewandowski, que ha sido el abrelatas del Barça esta temporada, le vamos a echar mucho de menos. Eh, Parecía que teníamos viento de cara con algunos jugadores que por ausencia no iban a poder estar, que se decía que no iba a poder estar Pavard, no iba a poder estar Thuram ni Dumfries. Bueno, pues creo que el único que se va a terminar cayendo, si se cae, es Pavard, porque Thuram y Dumfries ya han jugado en el último partido del Inter, y el Inter de Thuram y de Dumfries no es el mismo que sin ellos. Thuram es un jugador excepcional y Dumfries le ayuda al Inter con las bandas muchísimo. Encima tienen a Lautaro, que es un jugador típico de los que le dan guerra al Barcelona. O sea, este es el típico jugador ratonero, que termina marcando un gol en posición inverosímil y dándola con una parte del cuerpo que probablemente no esté destinada a meter gol. Y esto en el Barça normalmente nos suele ocurrir. Por lo tanto me preocupa. Si el Barça hace lo que sabe hacer, si el Barça juega a lo suyo y le presiona en salida de balón y tenemos a la defensa en el nivel que hemos tenido los últimos partidos, yo creo que será un partido que ganaremos. No sé si con una renta suficiente como para ir tranquilos al partido de vuelta, pero yo lo que espero es que por lo menos para el partido de vuelta podamos contar con por lo menos Lewandowski, que será fundamental para contemporizar ese partido, donde si no vamos con una buena ventaja vamos a sufrir. Porque además somos víctimas de nuestra historia y casi el Dortmund nos la recuerda en la otra eliminatoria. Así que, bueno, eliminatoria complicada, con partido con bastante riesgo. Bueno, yo con el Inter, al que más miedo tengo es a Lautaro, porque la verdad es que está haciendo una temporada impresionante. No olvidar el gol del Çalhanoğlu, que tiene un gran disparo y que esta temporada está siendo también protagonista. Sí que es verdad lo que dice Chigri, que últimamente no viene muy bien el Inter. De hecho, la última derrota les ha sacado ahí un poco de la lucha por la liga. Pero bueno, yo sí que le temo al partido de ida más que al de vuelta. Creo que las piernas van a pesar. No estoy de acuerdo con que el equipo esté pasando por un mal momento físico, como sí que recordamos al final de la primera vuelta, que les pesaban las piernas. Yo ahora creo que los malos resultados, o bueno, no malos, los resultados menos abultados que hemos ido acumulando en liga estas últimas jornadas, se deben más a un aspecto de no sé, de intentar prepararse para los partidos, ¿no?, más importantes, de guardar fuerzas para los partidos que nos venían y no por un bajón del equipo. Entonces, tengo miedo porque en Champions, bueno, porque yo de por sí siempre tengo miedo, y porque los partidos en Champions del Barça últimamente pues no han sido muy brillantes, más allá de aquel partido contra el Borussia, y el mejor partido de este año de Champions, que yo creo que ha sido contra el Bayern. Entonces, bueno, tampoco creo que vaya a rotar Hansi contra el Inter. Sí que es verdad que va a dar bastante descanso a jugadores, yo creo, entrada la segunda mitad, pero espero un resultado favorable al Barça. Espero un 2-1, un 2-0, algo así, porque yo creo que el Barça es mejor equipo que el Inter, lo lleva siendo toda la temporada, y encima llegan en un mejor estado de forma. Así que nada, lanzamos un... Yo querría comentar una cosita más, y es que es algo que me da un poco de miedo, que sí que es verdad que es que en cuanto ganamos un par de partidos nos enorgullecemos mucho de que pues de 11 chavales sacamos 5, 6, 7 de la Masía, pero al final hay que recordar que son chavales muy jóvenes y que literalmente, efectivamente, no sé si alguno que otro habrá llegado a semifinales de Champions. Entonces, eso también yo creo que es un factor importante a tener en cuenta a la hora de jugar unas semifinales de Champions, que es que no sé si van a tener la cabeza bien puesta para saber jugar los 180 minutos de la eliminatoria.
Vamos a jugar los primeros 90, Chigri, y cuando veamos cómo juegan en los primeros 90, luego decidimos si están capacitados para jugar 180. Capacitados a nivel físico yo creo que lo están. Lo en la Es verdad que no tienen la experiencia, pero creo que tienen otros condimentos que hace que también les capacite para jugar esos 180. Vamos a ver primero estos 90 y después valoramos. Sí, porque parece que cuando tienen mucha experiencia es que les falta ambición, y que son jóvenes y ahora y tienen ambición y hambre, les falta experiencia. Bueno, nunca estamos contentos, es un pecado barcelonista Sí. de siempre. Ahí tenéis a los madridistas que están poniendo a Asensio como la resurrección de Sergio Ramos, y para mí es un central mediocre, un buen suplente para el Real Madrid cuando fallen sus defensas centrales, pero a nosotros parece que nos cuesta reconocer que tenemos al mejor central de Europa en este momento, al mejor delantero de Europa de este momento, al máximo goleador de Europa en este momento. Hombre, vamos a darles el beneficio de la duda. Para mí, sobre todo el mejor centrocampista de Europa del momento, que es Pedri. De acuerdo. Va Don Pedro. que quiero en el Don campo. Pedro. Don Pedro. Sí, señor. Bueno, pues una porra para el Inter para despedirnos. Empiezo yo, me voy a mojar con un tímido 2-1 para el Barça. Chigri. Vale, perfecto. Yo la verdad es que tengo mucho miedo. Si te digo la verdad, ni lo he pensado, ni sé si lo quiero pensar, pero más o menos yo diría que estoy en tu línea. En un 2-1, un 2-0 es lo que me gustaría. Claramente algo más de ahí me encantaría, pero no sé si tal y con el cancel, o sea, habiendo jugado el sábado y una prórroga y tal, y contra el Inter, no lo sé qué tal estará. Yo apuesto por un 2-0. Capitán. Yo estoy más de acertar las porras cuando veo jugar los 5 primeros minutos, pero como nos la estás pidiendo hoy, voy a decir un 3-1. 3-1. Bueno, pues nada, hasta aquí el primer episodio de Factor Campo. Esperemos un triunfo mañana del Barça y nos vemos después del partido de Champions para comentar lo ocurrido. Un saludo. Un saludo. ¿no? Un saludo. Muchas gracias. Hablamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.